Bueno, el tema del día de hoy es un tema por demás interesante y muy bueno también. Yo le puse vestimenta conforme a la gracia de Dios. Conforme a la gracia de Dios. Todos sabemos que es la gracia, ¿verdad? La gracia es un don inmerecido, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Entonces, es muy importante porque vamos a leer un versículo que está en 1 de Timoteo capítulo 2, 9 y 10. Es un versículo, digo yo, interesante y sobre todo que nos libra a los hombres, ¿verdad? Porque empieza diciendo, asimismo a las mujeres. Es decir, este estudio es para ustedes, las mujeres. Pero obviamente también nos alcanza a nosotros como hombres, como cristianos, ¿no? Pero en este caso, este versículo lo deja bien claro. Así mismo dice, en cuanto a las mujeres. ¿Verdad? Entonces, este mensaje, este estudio es para usted y para mí, pero tiene una dirección muy específica. Bueno, podemos verlo. Bueno, yo lo estoy viendo de aquí y dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente. Dice, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ¿verdad? ¿Y qué más? Ni plata también. Vamos a dejar que lo ponga otra vez y si no, aquí lo tengo yo. Nada más que me hacen falta mis lentes, por eso. Dice, ni perlas. Sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Yo siempre le digo esto, la Biblia nosotros la podemos entender de manera literal, tal y como está escrita, y nos va a dar un mensaje que va a impactar nuestra alma y nuestro corazón. Eso definitivo. La palabra de Dios es la palabra de Dios y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Entonces, desde el momento en que usted la mira, la palabra va a tener una fuerte inspiración o impacto en su vida desde que usted la lee, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Nosotros como cristianos nunca debemos de sacar un versículo fuera de su contexto, ¿verdad que no? No. Si nosotros analizamos bien el libro de Timoteo, quiero decirle que Timoteo era un joven que ya tenía un encargo muy fuerte. El apóstol Pablo lo dejó como pastor siendo muy joven de una iglesia llamada Éfeso, que estaba, discúlpeme, voy a corregir, que estaba en Éfeso, ¿verdad? Entonces, él ya era pastor. Entonces, el apóstol Pablo escribe esta carta o este libro para darle instrucciones a Timoteo de cómo debería de establecer un orden en la casa de Dios. Y empieza él a darle instrucciones de cómo deben hacerse las cosas. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo desde Macedonia. Y el apóstol Pablo, él es el promotor principal de la gracia de Dios. Si usted ve el libro de los Hechos, si usted ve el libro de Romanos, sobre todo, va a encontrar que el apóstol Pablo hace énfasis en la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios, hermanos, nos hace ser libres. ¿Sí? Yo busqué, solo por buscar una frase que dijera las reglas obligatorias para las mujeres de la iglesia. ¿Usted cree que hay reglas obligatorias en la iglesia para las mujeres? Sí. Podría ser un reglamento, claro que sí. Dentro de la iglesia podría haberlo.
Obligatoria quiere decir que sí o sí usted tiene que cumplirlas, ¿verdad? Y extrañamente yo la verdad no creí que saliera una información literal con las reglas obligatorias para las mujeres, porque en la iglesia de Dios nada debe de ser obligatorio, ¿sabe usted? Debe ser libre. Amén. Debe de ser libre. O sea, si usted hace algo, lo debe de hacer con amor. Amén. Hacerlo con gozo y con alegría. Cuando le imponen una regla, usted lo hace por cumplir la regla. Es la diferencia de hacerlo por amor. Así es. No lo hace porque le nace el corazón, lo hace porque se lo impusieron. Exacto. Lo hace porque es una regla. Lo hace porque lo tiene que obedecer. Y eso no es lo que quiere Dios. Exacto. Amén, amén. Lo que Dios quiere es que nosotros lo hagamos de corazón, por libertad propia, ¿verdad? Por eso en 1 Corintios, creo en 10, dice, todo me es lícito, ¿verdad? Pero no todo me conviene, así dice. Cuando dice todo me es lícito, quiere decir que yo tengo la libertad de hacer o no hacer. Todo me es lícito. ¿Qué opina usted de esa frase? Que todo me es lícito. Pues de que estamos en un libre albedrío, ¿no? Como hijos de Dios. Nada más que pues cada quien debe ser consciente y ser sabio en las decisiones que debe de tomar uno. Lógico, no obstante que de repente pues como ser humano lamentablemente a veces tienes errores, ¿no? Pero pues también la misma Biblia, la misma palabra te dice que hasta de los mismos errores a las personas que son justas te ayudan al bien, ¿no? Así es. Yo en mis anotaciones puse libertad versus responsabilidad, ¿verdad? Cuando uno hace uso de su libertad, o sea, el libre albedrío, debe de saber que tiene una responsabilidad, porque la responsabilidad es asumir las consecuencias de nuestros actos, sean buenos o malos, o sean positivos o negativos. Debemos de asumir las consecuencias de nuestros actos y de nuestras decisiones. Entonces, aunque tenemos libertad, nuestras decisiones van a impactar a otros de una o de otra manera, y nosotros tenemos que estar listos cuando nosotros tomamos una decisión. ¿Cuál es el impacto que tienen nuestras decisiones en nuestros amigos, en nuestros hermanos, en nuestra esposa, en nuestros hijos? ¿Cuáles son esas responsabilidades que nosotros tomamos al tomar una decisión con toda la libertad del mundo? ¿Verdad? Entonces, en este caso, Pablo instruye las directrices de cómo se debe de dirigir una iglesia, de cómo se debe, cuáles son los requisitos de los obispos, cuáles son los requisitos de los diáconos, cómo es la oración, cómo es el servicio público, y entre ellos habla de cómo deben de vestirse las mujeres. ¿Usted qué opina? ¿Cómo debe de vestirse una mujer? De corazón, ¿no? O sea, no por llamar la atención de nada. Yo digo que nosotros nos podemos vestir, como un día me dijo mamá, tú te vistes, no así como con un vestido muy pegado para no hacer caer en tentación a alguien más, aunque no tenga yo muy bonito cuerpo de sirena, hermanos, pero hay mujeres que se ven muy lindas y van muy, pues están muy formaditas y en vez de llevar sus vestidos muy pegados. Bueno, esa es mi opinión, hermano, porque cuando las mujeres son jóvenes, pues tienen el derecho de lucir sus Hermana, pero tentación es tentación, ¿eh? Así sea la edad que tenga, así que siempre debemos decir como es así. O sea, no, usted no va a decir, ay, no tengo la edad, no, hermano. Así como si usted tiene, así la edad que tiene, al final de cuentas, tentación es tentación. Depende, para todos hay, hermano. Sí, es la verdad. Ajá, exactamente. Yo siento que conforme dice la palabra de Dios, que conforme tú vas escudriñando la palabra, dice que te va liberando y te va haciendo libre. Ajá. Entonces yo siento que conforme tú vas metiéndote con Dios, Dios te va quitando ciertas cosas o te va cambiando ese entendimiento, ese chip, donde tú ya
tú mismo, tu mismo espíritu te redarguye y dice, lo que estoy haciendo ya es incorrecto, no le agrada a Dios. Entonces, como decía usted, mencionaba hace ratito, si tú pones una regla en un trabajo, te la van a poner, te la van a llevar a cabo al 100%. Sí. Porque es una regla. Exacto. Y más sin embargo, si te afecta el bolsillo, aún más, porque nadie quiere perder, ¿verdad? Entonces, en la iglesia se maneja diferente, porque se manejan emociones y se manejan cosas del corazón, cosas donde Dios interviene. Entonces, aquí lo que acaba de mencionar usted tiene toda, o sea, yo creo que abarca todo. Todos los cambios que hacemos nosotros son cosas que se mueven por medio del amor. Si no hay amor, no va a haber ningún cambio. Vamos a seguir así, porque no hay amor hacia mi prójimo, no hay amor hacia un Dios que no logro ver, y no hay amor hacia una persona, por ejemplo, en el caso del pastor, en el caso de usted, o en el caso de cada uno de los que estamos aquí, no hay un respeto, porque no llevas ese amor. Debemos de reflejar el amor de nosotros y el respeto hacia Dios, no a la iglesia. Sí, algo que nosotros olvidamos es que nosotros somos la iglesia del Señor. Usted y yo somos la novia, ¿verdad? Y nosotros estamos esperando al novio. Sí, amén. Y el novio nos ve a nosotros, ¿verdad? Como iglesia. ¿Cómo quiere vernos el novio? Fieles, sin manchas, bonitos, ¿verdad? Bien vestidos, ¿verdad? Nada más para él. Solo para él. Entonces, cuando nosotros tenemos esa visión, ¿verdad? Que nosotros o las mujeres se visten no para el pastor, no para el hermano, no para la iglesia, no para una imagen, sino para Dios, ¿verdad? Nosotros nos vestimos como para Dios. Si yo me he visto bajo una estructura que esté fuera de la santidad o lo que Dios espera de mí, entonces me da vergüenza, ¿verdad? Como Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva, mientras estaban en el paraíso, estaban desnudos y no se avergonzaban. El problema es que un día Eva fue seducida, ¿verdad? Le habló al oído y la hizo caer. Y Eva hizo caer a Adán. Y entonces repentinamente se dieron cuenta que estaban desnudos. Les dio vergüenza. Y ellos sintieron la necesidad de cubrir su desnudez. Desprenderse de Dios en ese momento cuando Dios llegó a visitar. Así es. Porque ya habían entrado en pecado. Así es. Así es. Fueron abiertos sus ojos. Entonces ellos hicieron una supuesta vestimenta, ¿verdad? Que cubrieron sus partes íntimas, lo más que se ve, porque cuando viene Dios y busca a Adán y busca a Eva, les pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Verdad? Y Adán le dice, aquí estoy, ¿verdad? Estaba escondido. ¿Y dónde está? Es que estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Y ya Dios, ¿verdad? Se da cuenta que acaban de comer del fruto del que Él no quería que comieran. Y entonces Él los viste con una vestimenta a su forma y a su criterio y como debe ser, ¿verdad? Les hizo una vestimenta que los cubrió completamente. Obviamente ese tiene un matiz profético, ¿verdad? Es la salvación que inmediatamente se forja, ¿verdad? La cobertura de Cristo, de la sangre de Cristo para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Cubrir nuestro pecado. La palabra recato Sí. Tiene algo precioso en su desmenuzamiento, donde habla de esta palabra adecuada que es con cautela. Entonces, cuando la persona tiene la guianza del Espíritu Santo y consulta con Dios, la mujer, se compra, se viste, conforme a la guianza del Espíritu Santo, teniendo cautela, o sea, no ser tropiezo para otros. ¿Sí? O sea, cautela quiere decir prevenir, tener cuidado de lo que compra, de lo que se pone. Entonces, con eso cubre bastante. Dice, con modestia y recato, o sea, con cuidado, con cautela de lo que compras y expónense en tu vestidura.
Así es. Hay algo que yo encontré, yo busqué un libro, que una mujer que escribiera acerca de este asunto. Y entonces, ella escribe de una manera enojada, ¿verdad? O molesta, y en donde ella expresa y dice que no está de acuerdo con la modestia, y no está de acuerdo con lo decoroso, ¿verdad? Porque ella se siente atada, ¿verdad? Y también dice que está enojada porque no es posible que ella tenga que comportarse o vestirse de tal o cual manera para que otros estén bien. ¿Sí me explico? Para que otros no pequen, para que otros no fallen, para que otros estén bien delante de Dios. Y ella dice que por qué hacen que recaiga la responsabilidad sobre ella cuando los otros están realmente mal. ¿Me explico? Sí, sí. Ella dice que aunque ella se vistiera con un vestido largo y una túnica larga y se cubriera con una capa, dice que la persona que no es de Dios o que anda mal delante de Dios siempre tendrá una mirada de pecado hacia las mujeres, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que sí vestir decorosamente, con modestia y con recato, porque somos la imagen de un Dios vivo. ¿Sí? Y acuérdense que hay una frase que dicen los grandes hombres de la moda, ¿verdad? Como te ven, te tratan, ¿verdad? Y la vestimenta dice mucho de quiénes somos, ¿verdad? Si usted ve a una persona bien vestida, ¿qué dice que es? ¿O qué hace? Sí, o sea, lamentablemente vivimos en un mundo donde ven esa forma, ¿no? Ven primero cómo vistes o ves cómo es tu comportamiento y de esa manera te van a tratar. Así es. Sin embargo, precisamente Pablo le da la instrucción a Timoteo que la iglesia es un lugar público, es un lugar de oración pública, donde pueden entrar el que está mal vestido, el que no se ha bañado, el que se viste de manera indecorosa, el que se viste... Si viene una prostituta aquí a la iglesia, le va a decir, discúlpeme, usted no entra aquí, porque no cumple el requisito del decoro, ni de la modestia, ni del recato. Entonces entraríamos en religiosidad. Así es. En la iglesia va a haber de todo, va a haber gente que viste bien y va a haber gente que no viste bien. Va a haber gente no atrevida y va a haber gente muy atrevida. Que no le va a importar tener un escote o una falda corta. Porque realmente va en un proceso de crecimiento. Claro. Y el problema no son ellos, el problema seríamos Nosotros los que estamos aquí en la Exacto. iglesia. Hermano Pedro, nada más, ya ven que la Biblia dice que nosotros como personas más grandes tenemos que dar buen ejemplo a los más jóvenes, hasta cómo tratar a sus esposas. Entonces, nosotras muchas veces tenemos que dar ejemplo. Créanme que yo sí me pongo pantalón. En tiempos de frío soy muy friolenta, hermano. Y yo sé que hay iglesias que sí lo ven muy a mal. Entonces, pero hay cosas que yo, como les he dicho a mis nueras, ustedes vayan tal como ustedes quieran ir. Que el que la va a reunir y todo es el Espíritu Santo. Sí. Porque cada quien, hermano, yo no podría ponerme un vestido corto. Me sentiría bien incómoda hasta para irme a sentarme a acostar a orar. O sea, no me cabe en mi cabeza a mí. Pero pues yo dije, bueno, hay cada quien. Porque sí, a una de las niñas de mi nuera, sí, la pastora le dijo que el pantalón y me regañaba bien feo delante de mí. Entonces le dije, usted vaya a ser tal como usted quiera ir. Y usted siempre se va a defender. A nadie le va a decir nada. Porque yo la defendí. Pero sí, hermano, nosotros tenemos como mujeres más grandes, tenemos que dar ejemplo a las más jóvenes, cómo nos debemos de comportar con nuestro vestir y cómo tratamos a nuestros compañeros. Que tendremos que ser un ejemplo. Qué bueno que tocaste ese ángulo de las personas nuevas que entran, ¿verdad? Que vengan Sí, como sean. Porque aquí en este pasaje habla y es específico que dice,
mujeres que profesan servir. Así es. Entonces ya están en un servicio, estamos sirviendo a Dios. Ya tienen un conocimiento ya más vasto. Correctamente de la palabra de Dios. Entonces, obviamente, las personas, como explicaste muy bien claro, los que entran, pues tenemos que aceptarlos como ven hasta que les caiga el 20 de cómo tienen que comportarse, ¿verdad? Sí. Una vez, una de mis primas que vino, ella, Anaí, una vez fuimos a una iglesia, yo la llevé porque pues a mí siempre me gusta ir a la iglesia, ¿verdad? Y yo vine de vacaciones aquí a Juárez y me invitó cierta persona, yo no me acuerdo quién, me dijo, vamos a la iglesia, y yo, va, estoy de vacaciones, está bien conocer otras personas. Y me llevé a mi prima y ella traía un piercing aquí y traía otro acá y pues iba como ella, Dios le dio a entender, pues yo traía mi ropita, pues no digo que decente porque pues mi ropa que yo sentía que era la adecuada para ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces lo que a ella llegó una persona diciéndole fue, el Señor te reprenda porque todo lo que traes es el diablo, y ella ya no quiso jamás volver a ir. Entonces, desgraciadamente nos sentimos como cristianos con la autoridad de reprender sin saber el proceso que esa persona pudo haber pasado, y a lo mejor si hubiera sido alguien grande en esa iglesia, y en vez de decirle bienvenida, te amamos, te recibimos, te aceptamos, porque si Dios te acepta, te acepto yo, no, hombre, le dijo, no, esto es quién sabe tanto, y se salió y ya no volvió hasta hace poco aquí, y le gustó, pero pues desgraciadamente ya no. Sí, lo Pero que sí. pocos vemos es que hay milagros en la casa de Dios y hechos sobrenaturales que usted no tiene una idea. Exacto. Si usted busca que Dios se mueva de una manera sobrenatural, aquí se va a mover el Señor, porque hay que darle libertad. Así es. ¿Sí? Nosotros que hemos estado más tiempo en el Evangelio hemos visto milagros extraordinarios, ¿verdad? Y yo le quiero comentar, ¿verdad? Sí. Había un borrachito que siempre venía a la iglesia borrachito, ¿verdad? Todo el mundo lo quería correr, ¿verdad? Porque estaba siempre hablando y diciendo cosas y moviéndose, ¿verdad? Pero un día, de los días menos pensados, un día en que le tocó su día, vino el Espíritu Santo y lo tocó tan fuerte que lo derribó al suelo. En ese momento fue libre y en ese momento se le quitó la borrachera y en ese momento cayó en el altar llorando, pidiéndole a Dios perdón, y se le quitó para siempre el vicio y se convirtió a Cristo. Lo importante es que la gente venga a la iglesia. La fe viene por el oír. Exacto. En oír la palabra de Dios y el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo. Usted no sabe lo que significa eso, ¿verdad? Hemos visto gente que está afuera en la calle y que escucha la palabra de Dios y ahí cae en el suelo, o está llorando allá afuera porque la palabra le llegó a su corazón. Entonces eso pasa, ¿verdad? Nosotros que estamos aquí vamos a ir cambiando, vamos a vestirnos mejor, con decoro, con modestia, ¿verdad? Porque somos, ¿verdad?, una imagen de nuestro Dios y eso representamos. Amén. ¿Sí? Así es. Aparte quiero decirle que este mensaje que le da Pablo a Timoteo, cierto que habla de la vestimenta, pero detrás de este mensaje hay algo más fuerte todavía. Lo que Pablo está tratando de decir es que nosotros debemos de ser piadosos y debemos de vestirnos pero de buenas obras, Amén. de vestirnos pero de amor, de misericordia, de un buen cristiano. Así es. De eso es de lo que debemos nosotros vestirnos. Amén. Usa la vestimenta porque sabe que le tenía que poner un orden. Y en ese tiempo las mujeres, como eran griegas, tenían influencia romana, tenían influencia de los macedonios, de todas partes. Y sobre todo, por ejemplo, había mujeres de reinado que se paseaban por las calles, por las iglesias, eran ricas, eran millonarias, o eran de la realeza y traían joyas, traían peinados, traían vestidos muy caros y llegaban a la iglesia y pues la gente se sentía menos. Y ahí yo creo que también hasta entraba hasta su cultura, porque pues habían culturas que pues así tenían que hacer su ornamenta, ¿no?, de ellos en ese momento.
Así es. Entonces, prácticamente lo que hace Pablo es decir, Son los es más macedonios, importante el ¿no? espíritu que el exterior, el interior. Hasta habla por ahí, hay un versículo que dice sepulcros blanqueados, ¿no? Algo así. Así es. Porque los en el templo promovían mucho la autenticidad. Bueno, pero por ejemplo ahí nos dice en 1 de Pedro 3 al 4, si usted va por ahí, ahí lo dice más claro, ¿verdad? 1 de Pedro 3 al 4. Ahí dice, ¿verdad? Miren, que la belleza de ustedes no sea la Externa. externa. Y ahí está especificando que la belleza externa que consiste en adornos, tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Parece que Pedro y Pablo se hubieran puesto de acuerdo, porque usan las mismas palabras. Sí. ¿Será que un día platicaron y decidieron escribirlo cada quien en su carta? Se dice Punto que para mi pobreza, entonces. se dice que primera de Timoteo fue escrita en el año 62 al 64 más o menos, y que la carta de Pedro también se escribió en ese tiempo. ¿Y qué tal si fue y lo visitó a la cárcel? Bueno, lo más probable es que alguna vez, ¿verdad? Uno de los dos escuchó esa versión, ¿verdad? Y los dos la escribieron. Pero la verdad es que la mayoría de las cosas que están escritas en la Biblia han sido inspiradas por el Espíritu Por el Santo. Espíritu Santo, por revelación, así es. Entonces ahí está, ¿verdad? Que la belleza de ustedes no sea la externa, que Así consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas y vestidos lujosos. Y yo le quiero decir algo. Los hijos de Dios, de todos modos, somos bellos, Precioso. somos guapos, somos hermosos. Dice que se limpia tu adentro, hermano, y se reflejará. ¿No? Claro. Y fíjense que si vemos en el cambio, vemos el cambio de las personas, cuando nos empezamos a llenar, se empieza a reflejar una cara diferente. La luz, la gente siempre menciona, hay algo, ¿no? Algo Como que te especial. brilla tu carita. Sí, así me dijo Algo, ese es el cebo. la patrona de la hermana Selene un día me dijo, ¿qué se hizo hoy? Ahí viene el hermano, ¿no? Y de nada, igual como siempre. Dije, ay, gloria es el Señor. Pero ¿por qué insisten Pablo y Pedro sobre la belleza externa? ¿Por qué creen ustedes? Porque es mejor agradarle a Dios que no. Porque lo que Dios ve Es el es corazón. lo que está dentro, no lo de afuera. Y es lo que nosotros debemos de cuidar, lo que realmente está dentro de nosotros. Por eso, cuando usted ve el libro de Job, ¿cuántos han leído el libro de Job completito? Así. Se lo recomiendo que lo lean, no solamente una vez, sino 2 veces Muy o interesante. 3 veces, si lo puede leer. Lo mismo le digo que lea el libro de Romanos, no solamente una vez, sino unas 3 veces. Si usted lo lee, en resumen va a entender que el tema principal del libro de Job es la integridad. Eso es todo, la integridad. ¿Qué es la integridad? Su nombre lo dice con la sola palabra in, de adentro. In, de adentro. ¿Sí? Quiere decir que yo soy el mismo, tanto por dentro como por fuera. Que lo que yo soy aquí en mis pensamientos soy afuera. Así es. Entonces cuando Satanás reta a Dios sobre Job, Dios ya sabía que Job Era íntegro. no iba a fallar, porque era íntegro, porque era lo mismo de adentro que por fuera. Lo deja que haga lo que sea, al cabo Dios sabía quién era Job. Por eso le dice, no has considerado a Job, que no hay otro como él. ¿Qué dices? En la tierra, ¿verdad? Y entonces Satanás dice, no, pues le tienes todo, ¿verdad? Y le das, y quién sabe ¿Cómo qué. quitar? Y le quita todo, hasta la salud. Bueno, cualquiera hubiera renegado. Sí, pues, Todos renegamos. sí. Pero bueno, pero Dios sabía que no lo iba a hacer. Casi le dice, aviéntame tu mejor gallo, ¿no? Sí. Ahora ahí te va. Gordito.
¿Por qué? Porque la integridad es lo de adentro, ¿verdad? La Biblia es muy clara cuando habla de inteligencia también. Sí lo ha leído en el libro de Proverbios. Que busquemos inteligencia. ¿Por qué dicen que debemos de ser inteligentes, hermano? A ver, ¿alguien sabe qué es inteligencia? Es lo mismo que integridad. Inteligencia es apartarse del pecado. Es, ¿verdad? Desde adentro, elegir lo correcto, hermano. ¿Ve? El vestirse bien, con decoro, ¿verdad? Es tomar una elección correcta. ¿Sí? Yo siempre hablo de 3 cosas importantes en el cristiano, que es el testimonio, que es la reputación. Es muy importante el testimonio y la reputación. El testimonio es la prueba, es la prueba. Un testimonio es una prueba de quién es usted. Es la prueba de sus acciones, de su forma de ser, de su forma de hablar, de su forma de decir. El testimonio es la prueba. Nadie puede refutar una prueba cuando la muestra. ¿Sí? Y los jueces, y los policías, y todo el mundo quiere pruebas de todo. Y su testimonio es la prueba de quién es usted. Y la reputación, ¿alguien sabe qué es reputación? Lo que la gente cree de ti. Lo que la gente dice de mí cuando le doy la espalda. Así es. ¿Qué dice la gente cuando usted se va? ¿Qué dice la gente cuando no está? ¿Qué dice la gente de usted? A ver. Se dice que la reputación es el buen nombre. El buen nombre. Los cristianos debemos de tener una buena reputación. El apóstol Pablo decía, en cuanto a la ley, ¿qué decía? Que nadie podía decir nada de él. Él cumplía la ley, según esto, al pie, irreprensible, decía, nadie podía reprenderlo. Sí, nuestra reputación es muy importante. Así es. Como la de Jesucristo, dice, y su fama recorría por todo, su buena fama. Así es. Puede ser buena o puede ser mala fama, puede ser mala reputación. Los errores, los fracasos y las caídas, yo lo aprendí, no tienen nada que ver con la reputación. ¿Sí? Porque qué importante es saber que alguien se cayó y luego se levantó. Eso es grande, porque no cualquiera se levanta, ¿sabías? Entonces es una gran victoria el caerse y volverse a levantar y seguir adelante. Porque ¿saben cuál es el propósito principal del enemigo? Es hacernos caer. Entonces, cierto que nosotros debemos de tener mucho cuidado en la forma de vestirnos, porque sí, habemos hermanos que somos humanos, ¿verdad? Antes de ser hermanos. Y tenemos la mala costumbre, muchos, de ver con lascivia o de ver con lujuria o de lascivia, con muchas cosas, y no tenemos respeto por las personas y nos confundimos. Obviamente nos falta más de Dios, pero eso es lo que las mujeres deben de tener un poco de cuidado en ese sentido, ¿verdad? Ya vemos ahí que la importancia, ¿verdad?, para Dios no es la externa, sino es la interna. Más bien dice que la belleza de usted sea la incorruptible, lo que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible, ¿verdad? Esta dice sí que tiene mucho valor delante de Dios. Y a mí me gusta mucho en un versículo que está en Colosenses, que lo vimos ahí en el Colosenses 3. Vamos a ver del 3 al 9. Bueno, sí. ¿9? Colosenses 3, 9.
3:12, vamos a ver. 3:12. Sí, Colosenses 3:12. La mayoría de las personas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen un gran guardarropa ahí de ropa? ¿No? Dicen, esto me voy a poner en la noche, esto en el vestido, esto en la quinceañera, esto en la reunión, esto en la iglesia, esto cuando voy a trabajar, Las mujeres no saben qué ponemos. ¿verdad? Confirmo. Sí. Ah, caray. Aunque tengamos, nunca tenemos. Así es. Tengo Ah, Colosenses 3, Sí, 9 al 12. Colosenses 3, ¿ese que viene siendo el 3:12. 12? Entonces sería cuál? Sería el 3:12, hermano. Ese vestido pues como el... No, sí está bien, nada más que yo confundí la cita. Esa la tengo aquí también de cómo debemos de vestirnos, ¿verdad? ¿No dice ahí o sí? Sí habla de ropaje, varón. En el 12, ¿verdad? Dejen de vestirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje que es de la vieja naturaleza con sus vicios. Así es. Habla de la ropa vieja, ¿verdad? Sí, así es. Empieza del 9 al 12 hasta Sí, el 12 dice. así es. A ver, dejen de mentirse unos a otros, ¿verdad? Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento e imagen de su Creador. ¿Verdad? Es decir, cuando nosotros nos vestimos bien, quiere decir que ya por dentro nosotros nos estamos ya renovando en una nueva ropa, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de la vestimenta, ¿verdad? La otra es Mateo 6:25. Quisiera poner algo de ese Sí. ropaje viejo. Venimos de un ropaje viejo, ¿verdad? Por ende tenemos muchos errores y algunas caídas, ¿verdad? Entonces, hay veces que cuando dijo ahí no se mientan, o sea, no critiquen, no sé qué más había involucrado en ese pasaje. Es importante ver que cuando Dios, tanto el enemigo puede atacar como Dios lo puede permitir también para crecimiento, y a una persona le puede tocar sufrir o hacerla pedazos, pero es para que esa persona crezca y aprenda a cómo tener misericordia de otros o compadecerse de otros y de fruto, por medio de llevarlo a por decir así, morir a su naturaleza vieja. Y que esa persona vaya creciendo en una naturaleza nueva donde se le abra más el entendimiento. Entonces, hay veces si no entendemos ese pasaje en la iglesia, criticamos y miramos a la persona por su error, por su fracaso, sin entender qué realmente está haciendo el Espíritu Santo en esa persona, ¿no? Así es. Sí, sabe que todos pasamos por pruebas muy, muy difíciles, ¿verdad? Amén. Y también nos equivocamos y cometemos muchos errores como cristianos. Pero ¿sabe qué? La mayoría habla de la falla y la mayoría habla de la caída del cristiano, la mayoría habla de eso, pero nunca Del habla proceso. de las consecuencias que tiene que pasar alguien que falla. Así es. Y del desierto que pasa y del sufrimiento que pasa Sí. por haber caído, ¿verdad? Imagínense alguien que cae, yo se lo digo por experiencia, ¿verdad? Cuando fallas, hasta las puertas se cierran de la iglesia. Sí. Ya no te dejan La mayoría. entrar porque fallaste, porque no sé por qué, porque hay muchas cosas. Y es difícil que encuentres a alguien que de veras entienda por lo que estás pasando, o sea, el proceso de Dios, sino que luego marca lo malo, pero no ve que Dios esté tratando con tu vida para llevarte a tu lugar más alto. Exactamente. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Sí? Ejemplo, muchas veces también lo que no se entiende, ¿verdad? Dice la palabra que al que ama Dios lo corrige. A veces también pasa por ciertas cosas porque fallaste, sí, pero como Dios te ama y tiene un propósito para ti, te va a corregir hasta que tú entiendas las veces que sean necesarias para poder llegar a lo que Él quiere hacer en ti. También es algo que puede suceder en ocasiones.
No, Siempre Dios O ama, siempre. que corrige. Sí, sí, pero digo, el que ama, lo corrige. Entonces, ese es el plan de él, ¿verdad? Hasta que sea revestido de la nueva persona. Amén. Así es. Amén. Así es, que se pongan se quiten las vestiduras viles, ¿verdad? Dice Sí, amén. las vestiduras viles se deben de Quitar. quitar. Entonces, y Dios es que las quita esas vestiduras viles, nos pone unas nuevas, ¿verdad? Unas nuevas, como la vestidura de José, ¿verdad? La capa de José. En No fin. le queda a nadie que no sea uno mismo. Así es. Entonces, debemos de vestirnos, bueno, antes por dentro y luego por fuera. Pero hay que poner más énfasis en lo de adentro. Y es que sí es importante la vestidura por lógica, pero la vestidura más importante es la interna. Y se basa a lo que tú portas dentro, como dicen, lo que acabamos de decir, entonces lo que vas a externar. Así es. Así es. Como cuando hablamos, ¿verdad? Dice que de la abundancia del corazón Habla habla la boca. Entonces, pues ahí está. Es muy triste, ¿verdad? Escuchar en las iglesias que usar pantalones es pecado. Así Lo que es. se pide. O que se pinten, o que traigan aretes, o que se hagan un peinado bonito. Es triste que para todos sea pecado. El requisito fundamental es que las mujeres no se pinten, no usen joyas y usen vestidos hasta el piso. La pregunta está en que qué tanto es el cambio realmente en el interior, ¿verdad? Porque la Biblia dice que hay muchos que se disfrazan o se visten de ovejas. Exacto. Y en realidad son lobos rapados. Y podrás con la falda hasta el tobillo, pero si no hay un cambio en ti, de nada sirve esa falda. Pero ¿qué tal la lengua? Ajá, o sea, de nada serviría esa falda. Digo, por ejemplo, para poner un ejemplo. Exactamente. O por ejemplo, algunos nos vestimos de cierta forma solo en la iglesia y saliendo de la iglesia es otra vestimenta. Llegamos a la iglesia y es otra, y luego nos salimos y es otra. Y eso ya estaré contando como Yo me que- pongo short porque hay mucha calor. Debemos de ser En la casa. pues Hay- como guías, lo que realmente Hay un dicho que tengo yo para ese: entre semanas son 1000 máscaras, son Blue Demon el sábado y Santos el domingo. Exacto. Entre semanas son 1000 máscaras, ¿no? Aquí en la alabanza no hay requisitos, ¿verdad? Si sube a tocar la alabanza con la camisa así, Sí hay requisitos. hay que bajarlo. Santidad. Ahora, Shui. No literal, sino. No, pero entonces que suba con pantalón, ¿verdad? Ahí arriba. No, no es Bueno, tratamos de mejorar siempre, ¿verdad? Siempre de lograr la excelencia como cristianos. Y fíjese que, perdón hermano, pero sí es cierto eso de que la mujer tiene que ser, porque yo a mi esposo ya lo tengo que vestir yo. A lo mejor no ya bonito, pero sí, la verdad, sí, ya anda más decentito. Antes se ponía rosa con amarillo y así. Pero tienes que resaltarlo. Tenía que resaltarlo. No, pero sí, también ahí entramos las mujeres, ¿cierto? No, o sea, también en la vestimenta del hombre también tiene uno que ver mucho. Ya lo exhibiste. Perdóname. Sabe que nosotros no debemos de dejar pasar que cuando la Biblia habla de la gracia es muy importante, ¿sabe? ¿De qué hablamos, pastor? Y es muy fuerte la gracia. Y hay un versículo de la Biblia que anduve buscando, no sé si me puede ayudar el pastor a ver si se acuerda, o está creo en Santiago, la verdad no me acuerdo, donde dice que muchos usamos la gracia y la La usamos, convierten en desgracia. la usamos como libertinaje. Como libertinaje. Tenemos un buen pasaje para ese, fíjate. El del arca de Noé, que son 300 codos, que significa consagración. Lo que hizo Enoch se consagró 300 años para Dios. Tenemos que tiene 30 codos, madurez, y los 50, si no me equivoco, 50 o 55. 50 codos. Entonces los 50 codos es bastante importante porque es la libertad.
Si lo conviertes en 51 es libertinaje, y si lo conviertes en 49 es religioso. Entonces tiene su balance, bíblicamente hablando. Muy bien. Sí. Entonces, no podemos usar la gracia, ¿verdad? Para hacer cosas que no convienen, ¿verdad? Amén. Entonces, yo creo que este mensaje es muy directo, ¿verdad? Sí. Que debemos de vestirnos como cristianos, verdaderamente. Así es. Aprender a vestirse por el exterior es fácil, por el interior no. Así es. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo se logra? Ajá. Bueno, pues es un montón de cosas interesantes, ¿verdad? Una es leyendo la palabra de Dios, que es la que nos va a ir formando, es la que nos va a ir diciendo qué hacer y qué no hacer. Es nuestra guía, la Biblia, es nuestra guía para todo. Dios te va haciendo sentir. Así es. Así es. Pues va uno aprendiendo y uno va reflexionando y uno va entendiendo cómo debe de ser o portarse o una guía de conducta delante de Dios. La Biblia lo dice, ¿verdad? Cualquier cosa que usted quiera consultar en la Biblia, si es de ropa, si es de temor, si es de odio, si es de restauración, si es de matrimonio, si es de inteligencia, si es de riqueza, si es de prosperidad, si es de amor, todo está en la Biblia. Amén. Porque es la palabra de Dios. Y Dios es el creador y Él sabe todo. Así que ahí está todo en la palabra de Dios. Adelante. Por ejemplo, la Biblia habla de vestir con modestia, ok, sí está bien. Pero en sí no habla del pantalón. Dice la Biblia, claro, tampoco, por ejemplo, pues hay que saber cómo vestir, ¿verdad? Incluso si usas un pantalón. Porque lo único que dice que no vestirás vestidura de hombre. Pero en aquel tiempo los hombres se vestían con las túnicas. Es como si dijera, bueno, los hombres se vestían ahora en la actualidad diríamos, o se vestían como las mujeres, o que verdad que no. Sí. O sea, en realidad no se trata de que exactamente el pantalón. Hay que saber cómo portar tu ropa, más bien, ¿no? Con modestia. Imagínense que venga un holandés, Irlandés. un irlandés. O un escocés. O un escocés. De cuadritos. Sí. Con la clarineta social. Que venga un hombre con una zapatita así. Sí. La gaita. En aquel tiempo los hombres y las mujeres usaban túnica y la diferencia estaba en lo fino de la tela que usaba una mujer y un hombre, pero los dos usaban túnica. Creo, hermano, eso se me hace que está en Levítico, si no mal no recuerdo, que habla sobre incluso la costura del hombre es diferente, Sí, y la así costura es. de la mujer era como zigzag, algo Era así. de- Sí, cierto. Sí. Así es. Teníamos que verlo en la Biblia, ¿verdad? Buscarlo. Sí, pero sí. Pero sí, ahí era la diferencia. Era la diferencia, Pero los la- soldados romanos, ¿cómo vestían? Cierto. Traían una faldita. Como una faldita. Ajá, ¿Verdad? muy. Y el cintito bien padre. Sí. Entonces, en realidad no es por ahí. No es por ahí el asunto, ¿verdad? Hay mujeres que usan los pantalones muy holgados, ¿verdad? Muy bonitos, que parecen falda. Además, según la historia, la primer persona que usó pantalón fue una mujer. Fue una mujer. Y la primer persona que usó tacones fue un hombre. Sí. ¿Verdad? Entonces, Sí. más bien lo que la Biblia siempre vemos el mensaje real. Cuando la Biblia dice que el hombre no debe de usar ropa de mujer, ni la mujer debe de usar ropa de hombre. Corte hombre. Ese es un mensaje más profundo, hermano, lo que está diciendo Dios. ¿Por qué tendría un hombre que vestir de mujer? Se convertiría ¿Verdad? en sodomita. Es por lo que es lo que está diciendo, lo que está hablando. ¿Verdad? Usted ha leído Romanos capítulo 1, ¿verdad? Que puede caer en situaciones así muy complicadas, ¿verdad? Si usted se da cuenta que un niño quiere usar ropa de mujer, de niña, pues la Biblia dice qué sucede ahí, qué está pasando, ¿verdad?
y cuáles son los riesgos y qué es lo que puede pasar o hacia dónde va o cómo nació o qué está sucediendo, ¿verdad? Y qué es lo que tiene usted que hacer para prevenir eso o dejar que Dios haga lo que tiene. No están influenciando. Entonces, Es como la Biblia dice, la naturaleza misma nos enseña, ¿no? Que es bueno y que es malo, ¿verdad? Porque Dios tiene sus parámetros, sus enseñanzas. Y uno mismo puede ver que una persona, bueno, si es hombre no se tiene que